Así como existe una curva del aprendizaje, una curva por la cual las personas tenemos que transitar para adquirir nuevo conocimiento, y que dicho sea de paso, es una curva que muchas personas prefieren evitar por el costo que nos pide a cambio, que es esencialmente tolerancia a la frustración durante el proceso por el que transitamos para adquirir conocimiento, porque requiere que nos equivoquemos, que evaluemos y analicemos nuestros errores para poder volverlo a intentar y descubrir si es la manera correcta o no, etc. Entonces, por un lado tenemos el proceso de la curva de aprendizaje, que es a través de la cual las personas adquirimos nuevo conocimiento. Pero por otro lado, tenemos el proceso de olvido de información. Un proceso que ya desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, se viene estudiando. Una de las figuras más conocidas en relación con el estudio sobre cómo las personas olvidamos información es Hermann Ebbinghaus. Él formuló algo que se conoce como la curva del olvido, y esencialmente, gracias a su estudio en el tema, hoy sabemos que aproximadamente el 80% de la información que adquirimos se pierde en aproximadamente 2 o 3 días, lo cual es una verdadera tragedia, porque mucha de la información que nuestro cerebro elimina realmente es importante, ya sea como estudiantes o como profesionistas. Hay información que es relevante y que pues no podemos darnos el lujo de dejarla a un lado simplemente porque pues no teníamos el conocimiento sobre cómo poder mantener esa información que realmente importa a la mano para poderla aplicar, ya sea en la escuela o en la oficina. Ahora, este es un proceso normal, natural. Si lo piensas, pues tiene también mucho sentido. No hay mucho propósito en almacenar cada información que vemos a lo largo del día, desde las placas de un coche del que va enfrente de nosotros cuando vamos manejando, hasta el menú de algún restaurante, etc. Todo lo que vivimos en nuestro día a día, pues no tiene mucho sentido ni relevancia tenerlo almacenada, la información en nuestro cerebro, si no la vamos a utilizar. Entonces, en realidad es un proceso positivo el eliminar información y quedarnos con la que mejor nos funcione. Ahora, la gran mayoría de las ocasiones nuestro cerebro funciona agarrando la información pareja, la elimina y no necesariamente almacena la que tú consideras más importante para recordar. Cada día vamos entendiendo mejor este proceso. Entonces, este proceso de recordar información se ve beneficiado en relación con cómo tomamos notas las personas. Una manera que tenemos las personas para recordar la información que más nos importa es tomando notas. Entonces hay métodos muy conocidos de los que voy a platicar en unos momentos más, que tienen prestigio en relación con la efectividad para que las personas podamos hacer algo con las notas que vamos tomando. Por eso es que es muy importante que conozcamos buenas prácticas, que conozcamos métodos y el entendimiento y fundamentos detrás de cómo se toman notas de manera efectiva, tanto en entornos académicos como profesionales. Una pregunta frecuente es: ¿qué es mejor? ¿Cómo se toman notas? Y empezar por las herramientas que utilizamos para tomar dichas notas. Y la pregunta es: ¿tomo notas con el teclado de mi computadora? ¿O bien tomo notas con una pluma y con un cuaderno? Vamos a responder esa duda. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Princeton junto con la Universidad de California, Los Ángeles, las personas que tomaron notas a mano y con un cuaderno demostraron un mejor entendimiento de la información
demostraron mejores habilidades para conectar conceptos y entender una idea general de la información que se les estuvo presentando. También demostraron una memoria más efectiva para recordar dicha información días después de que tomaron estas notas. Esto en comparación con estudiantes que utilizaron un teclado de computadora para tomar las notas de la sesión. ¿Qué beneficios existen de tomar notas utilizando una computadora? Pues se identificó una mayor velocidad para tomar las notas de dicha información. Sin embargo, algo muy interesante, se percibió una tendencia de los estudiantes a transcribir palabra por palabra para replicar y documentar la oración que se pronunció en dicha junta o en dicha sesión durante los experimentos para poderla estudiar después, y entonces la velocidad del teclado sí les permitió capturar exactamente lo que estaba diciendo la otra persona. Lo interesante es que mucha de esta información no era necesariamente relevante y al final no fue algo que determinara que ellos pudieran recordar mejor la información o comprenderla mejor en comparación con las personas que tomaron notas a mano en un cuaderno, por lo cual propiamente no se identifica al día de hoy como una buena práctica el utilizar tu computadora para tomar las notas y capturar exactamente lo que alguien más está diciendo. ¿Por qué? Cuando se realizó este experimento, los estudiantes se vieron forzados a tener que identificar qué información era la más importante para escribir a mano en sus libretas, porque al no poder capturar todo, su cerebro inició un proceso de identificar prioridades. Entonces, esta fue como una de las características que se identificó como una buena práctica para poder recordar información. Las personas que toman notas de manera efectiva tienen ciertas actividades o coincidencias entre ellas. Además de tener esta habilidad para poder identificar la información más importante, no toda la información es importante y sí hay jerarquías que te permiten identificarlas más fácilmente con una pluma y papel. Perdón. Otra de las buenas prácticas es utilizar algún tipo de distintivo. Puede ser una estrella dibujada, por ejemplo, un asterisco o un guión antes de iniciar una idea, para identificar cuáles son las ideas más importantes de las notas que ya tomaste, con la idea de que cuando regreses a tus notas, inmediatamente puedas identificar cuál es la información más importante para ti y que en su momento pudiste identificar mientras realizabas y tomabas estas notas. También el uso de abreviaturas también fue una buena práctica que se identificó en las personas que toman las mejores notas. Otra buena práctica que se identificó en las personas que toman notas de manera efectiva es que tienen el hábito de regresar a sus notas para poderlas revisar, para poderlas estudiar, con el fin de identificar cuál es la información que ya dominan y que ya no necesita tanto de su tiempo, y cuál es la información que todavía requiere un poquito más de atención, de práctica, de estudiarla, etcétera, para poderla también dominar. Esto significa que no toda la información va a requerir nuestra misma cantidad de tiempo y de atención, y esto va a aumentar nuestra efectividad en el estudio de estas notas. La idea es identificar qué necesita más tiempo y que se lo puedas asignar. Esto con dos ideas muy importantes. Primero, para poder tomar notas de manera efectiva, se sugiere que tengas una idea clara de por qué estás tomando dichas notas y para qué las vas a utilizar después. Y posteriormente que recuerdes que la gran mayoría de las ocasiones vas a compartir las notas con otras personas. Y la idea es que cuando ellas accedan a la información que tú realizaste, por ejemplo, cuando se trata de una minuta en una junta de trabajo, normalmente es información que se captura para poderla compartir eventualmente con alguien más, que desde un inicio se encuentre organizada, que se pueda comprender bien para que alguien más pueda hacer algo productivo con dicha información. Entonces,
Tomar notas de manera efectiva te va a volver una persona, un estudiante, un profesionista más productivo, te va a volver un mejor pensador sobre la información con la que estés trabajando, te va a volver un mejor comunicador, porque este proceso de tomar notas también beneficia este proceso de esta habilidad de crear notas de manera sintetizada y que se puedan entender dichas notas. Entonces, esta es una habilidad muy interesante porque es una habilidad transferible. Cuando empiezas a madurar esa habilidad para estructurar tus ideas de manera escrita, esta habilidad empieza a hacerse presente en tu manera de hablar, por ejemplo. Esto significa que también vas a estructurar tus ideas de manera verbal de una manera más efectiva, con mayor calidad y que te puede servir incluso para mejorar tus habilidades en general para hablar en público, para realizar una presentación o incluso si te interesa realizar videos para alguna red social o para YouTube, por ejemplo, también te va a ayudar a ti mejorar tu escritura, este proceso de sintetizar información, de documentarla con tus propias palabras para que te haga sentido a ti, no utilizar a lo mejor las palabras que no te funcionaron tanto a ti para comprender el tema y que pronunció alguien más, sino recibes la información y la capturas, realizas ese proceso mental de capturarla con tus propias palabras para que te haga sentido a ti más adelante. Todo esto en conjunto te va a ayudar a desarrollar habilidades que puedes poner en práctica en otros entornos, como hablar a una cámara si es que deseas grabar un video, o bien hablar en público o realizar una presentación. Ahorita que ya tenemos un entendimiento de la importancia de tomar notas de manera efectiva, que sabemos que en estudios científicos se ha demostrado que tomar notas a mano beneficia nuestra memoria de mediano y de largo plazo, así como el entendimiento de la información que estamos capturando. Esto por encima de las laptops, que además se ha podido identificar que las personas caen en distracciones cuando utilizan su computadora, ya que al estar esta conectada a internet, por ejemplo, pues puede generar este deseo de distracción utilizando internet o abrir otras aplicaciones, lo cual también merma tu entendimiento y pues tu memoria de la información. Entonces, tomar notas en laptops no es tan positivo, sino a mano. Sobre los métodos para redactar notas de manera efectiva, hay distintas opciones que también comparten muchas características en común. Por ejemplo, la mayoría de los métodos prioriza la organización de la información y también un esfuerzo de tu parte para no únicamente capturar la información que estás recibiendo, sino que en ese preciso momento tú formules preguntas, redactes ideas y tú generes nueva información en tiempo real a partir de la que estás recibiendo en ese momento, porque ese proceso mental beneficia que recuerdes la información por más tiempo y que la puedas comprender mejor. El primer método del que quiero platicar el día de hoy y que comentaba en un inicio es el método Cornell. El método para tomar notas Cornell fue inventado en la década de los 50 por un caballero de nombre Walter Pock. Él trabajó justamente en la Universidad de Cornell como profesor y también tuvo un cargo de director en el Centro de Estudios y de Aprendizaje de dicha universidad, y fue quien diseñó este método por primera vez para ayudar a los estudiantes a que pudieran aprender mejor. Esencialmente, el método de escritura Cornell consiste en dividir tu hoja en 3 partes. Primero, una línea vertical de arriba hacia abajo, de tal manera que termines con 2 columnas, una de aproximadamente el 30% de la hoja y la otra del 70%. Y en la parte inferior de la hoja, trazar una línea horizontal de tal manera que puedas crear una especie de cintillo. Y ahorita voy a explicar qué se redacta en cada una de estas 3 secciones.
En la columna del lado izquierdo, la que representa el 30% del ancho de tu hoja, esta sección está destinada para escribir preguntas que tú formules en tiempo real durante la sesión, que tú consideres que te pueden ayudar a comprender mejor el tema o que consideres que necesitas eventualmente encontrar la respuesta para ampliar tu entendimiento de la información. También en esta sección del 30% está pensada para escribir conceptos, palabras clave que eventualmente te lleven a ti a comprender mejor el tema o a profundizar tu investigación para poderlo entender mejor, esencialmente. Entonces son preguntas y son también conceptos, ideas de 1, 2, 3 palabras del lado izquierdo. Algo muy importante. Entre las preguntas que se pueden redactar en esta sección se encuentran preguntas que se puedan responder con la información que ya redactaste en la sección del lado derecho, en la que representaría el 70% de tu hoja, que está destinado este espacio para apuntar ahora sí las ideas principales y los mensajes clave de la sesión que estás presenciando en ese momento. Vas escuchando y vas tomando notas. Del lado izquierdo formulas una pregunta que esté relacionada con la información que indicaste en tu área del 70% y eventualmente, como comentaba hace rato, un buen hábito es regresar a nuestras notas para poderlas estudiar. Entonces, la idea es que algunas preguntas que tú redactaste en la sección del 30% se pueden responder con la información que se encuentra en la sección del 70%. Entonces, lo que sugiere este método es que puedas cubrir la información que se encuentra en la sección del 70% y tú mismo ir respondiendo en tiempo real las preguntas que indicaste en un inicio y después pues compares tu respuesta con tus propias palabras con la información que se encuentra del lado derecho de tu hoja para así poder beneficiar tu aprendizaje. En esta sección del 70%, cuando me refiero a redactar ideas clave o bullet points, me refiero a líneas que se puedan leer en voz alta en máximo 15 o 20 segundos. Me refiero a ideas cortas que sean escritas con tus propias palabras, no con las palabras que está utilizando alguien más, de tal manera que sea información que te haga sentido a ti y que también no llenes toda la hoja para que no estés escribiendo cada una de las palabras y expresiones que está pronunciando alguien más, sino que comprendas lo que se acaba de pronunciar y que realices una nota breve, un punto, un mensaje clave, una idea principal sobre ese espacio en la hoja, breve, que se pueda leer entre 15 y 20 segundos máximo en voz alta y listo. Y la tercera sección de nuestra hoja, la que se encuentra en la parte inferior como una especie de cintillo, es la sección del resumen de toda la sesión. La idea es que en cuanto termine tu junta o tu clase, aproveches esos minutos para poder redactar una especie de resumen de qué fue lo que te llevaste, de lo más importante de la sesión, cuál fue el tema central, cuál fue la razón por la cual se estudió desde un inicio ese tema, si va a conectar con algo más hacia adelante, que sea una especie de resumen. Este es el método Cornell, también muy conocido, muy popular. Todos estos son modelos muy fáciles también de recordar y de poner en práctica, porque esencialmente el valor de estos métodos es que tú tomes tus notas con tus propias palabras y que regreses a ellas para poder estudiar dicha información. El método número 2 para tomar notas efectivas tanto en la escuela como en tus juntas de trabajo es el método de los cuadrantes. También es muy sencillo de realizar, incluso minutos antes de tu sesión puedes dividir ya tu hoja en 4 partes y en eso consiste este método. Trazar una cruz de tal manera que tengas 4 cajas en tu hoja para que en una de ellas puedas escribir las preguntas que tú vayas formulando o identificando a lo largo de la sesión.
La idea es que durante la sesión las puedas responder o bien al término de esta puedas regresar a realizar alguna aclaración con alguna persona o tú mismo buscar la información en otras fuentes para ir respondiendo estas preguntas que desde un inicio tú consideraste importantes para poder comprender mejor el tema en cuestión. En el cuadrante del lado derecho, en la parte superior de tu hoja, ahí se encontrarían las notas generales de la sesión, también ideas principales, bullet points o puntos clave de la sesión, con una extensión que pueda ser leída en máximo 15-20 segundos en voz alta, es decir, son ideas breves, concisas, claras, directas y al punto que te permitan comprender mejor pues todo lo que se va diciendo a lo largo de la sesión. En la parte inferior del lado izquierdo está la sección de tareas para mí. Si es una junta, si es alguna sesión que tenga que ver con alguna iniciativa, en la parte inferior del lado izquierdo es donde yo voy a anotar las tareas que me llevo yo, las acciones que me llevo yo para poderlas implementar después. La idea es apuntar qué es lo que tengo que hacer, en la medida de lo posible cómo es que se tiene que hacer y si tengo que contactar a alguna persona en particular, si tengo que consultar tal o cual fuente, cualquier información relevante que a mí me pueda ayudar a operar, a realizar, a actuar de manera efectiva. Y finalmente, en la parte inferior del lado derecho se encuentra la información que sería para alguien más. Es decir, algo que quizá yo necesite compartir con alguna persona que no pudo conectarse a la junta, que no alcanzó a llegar por la razón que sea, si no tenía que estar en la sesión, por ejemplo, pero que durante la junta nos dimos cuenta que tenía que realizar eventualmente algo. Bueno, ahí es donde yo apunto toda la información que yo le voy a compartir a alguien más y que tiene que realizar alguien más. Es un método también muy sencillo para organizar información y en términos generales es preguntas que yo formule a lo largo de la sesión. Número 2, las notas que yo estoy tomando en tiempo real durante la sesión con mis propias palabras, no transcribir al 100% lo que alguien más está pronunciando. Después con las tareas que fueron asignadas a mi persona, con todo lo que yo tengo que realizar para que tal o cual proyecto pueda realizarse de manera correcta. Y finalmente las notas relacionadas con las tareas y acciones que yo le tengo que comunicar a alguien más que tiene que realizar y que por alguna razón no estuvieron presentes en nuestra junta de trabajo. Este es el método número 2, el método de los cuadrantes. Y el método número 3 para tomar notas de manera efectiva se conoce como el método capturar y crear y es conocido y promovido por un coach de aprendizaje que se llama Jim Kwik, quien esencialmente nos sugiere que se divida nuestra página en 2 columnas. Una de ellas, en la de la izquierda, para capturar toda la información que nosotros consideremos relevante de la sesión en donde nos encontremos. Mismo principio, capturar las notas con nuestras propias palabras, ideas claras y concisas. Y la idea es que en la columna del lado derecho, ahí se crea nueva información por nuestra parte. De tal manera que primero escribimos en la columna del lado izquierdo lo que se esté realmente pronunciando en la sesión y del lado derecho preguntas, apuntar algún concepto, mi impresión de lo que estoy entendiendo, qué es lo que estoy considerando más relevante, por qué es relevante, qué me gustaría hacer con esa información. Incluso puedo realizar un breve dibujo de un mapa mental para poder conectar una idea con otra. Y justamente lo que Jim Kwik nos sugiere hacer es verlo justamente cómo funciona nuestro cerebro. Del lado derecho se encuentra la parte creativa para poder crear información de cero, información que antes no existía.
y del lado izquierdo la parte analítica, en el sentido de que debemos de analizar justamente la información que nos están compartiendo para poder identificar cuál es la más relevante para que justifique su presencia, su captura en la columna del lado izquierdo, que es más analítica, y del lado derecho nosotros crear nueva información con la idea de que eventualmente regresemos a nuestras notas para poderlas revisar y poder hacer algo con la información que documentamos en la columna de la derecha. Normalmente va a significar un trabajo adicional de nuestra parte que enriquezca toda la información que se encuentra en la columna del lado izquierdo. Esencialmente el fundamento es que para nosotros adquirir conocimiento de manera efectiva, tenemos que realizar de manera activa, proactiva, algún tipo de acción para poder eficientar este proceso de aprendizaje. Él es quien sugiere que si quieres tú aprender algo de la mejor manera posible, intenta enseñarlo. Enseñar información es como aprenderla 2 veces, así es como él la explica, y hay también varios estudios científicos que sustentan esta idea. Si quieres aprender inglés, no necesitas ser experto en inglés, sino ve enseñándole a alguien más lo que estés aprendiendo tú en un inicio, y eso va a hacer que tu cerebro realice conexiones diferentes, procesos diferentes que te van a ayudar a recordar esa información por mayor tiempo y también a comprenderla mejor, porque se requiere un nivel de entendimiento superior, mayor, explicar algo a alguien más que también no tiene ni idea del tema en cuestión. Esto es lo que hacen las notas de captura y crea. Esto es esencialmente cómo funcionan. Documentas información de un lado, la parte analítica del lado izquierdo, y creas nueva información como formular preguntas o apuntar tu opinión de las cosas o de algo que consideres que requiere mayor revisión más adelante de tu parte para poder comprender el tema mejor del lado derecho, y así es como vas a poder tomar notas más efectivas. Un último tip para tomar notas efectivas es eliminar tanto como sea posible las distracciones. Por favor, durante la sesión que te interese adquirir conocimiento, aprender, elimina las notificaciones de tu celular, incluso quítalo de tu campo visual para que pues no te empiece a llamar la atención querer tomar el celular y revisar tus redes sociales, sino quítalo de tu campo visual para que no llegue a tu mente, para que no se convierta en una tentación. Guárdalo en tu mochila, en un cajón, y cuando termine ya tu junta, tu clase, ya puedes regresar a tu celular a utilizarlo. Y por otro lado, en este espíritu también de prestar atención para poder tomar notas efectivas y que puedas estar en la mejor posición posible para identificar la información más relevante que quieres capturar para regresar a ella después. Porque recuerda, tu cerebro no está pensado para almacenar información de manera ilimitada en el tiempo. En algún momento la tienes que descargar para que no la vayas a olvidar y pueda llegar nueva información a tu cerebro. Y el último tip es: tienes que escuchar con un genuino interés en aprender de la otra persona, no tener una conversación interna que te distraiga y que te aleje del mensaje central que alguien más está intentando compartirte, mientras que tú estás pensando en qué preguntas vas a formularle, en cómo vas a encontrar alguna debilidad en la información o en la presentación que te está mostrando para quedar bien tú. Nada de eso. Es un buen hábito escuchar con el genuino interés de aprender de la otra persona. Así es como vas a poder también identificar la información más relevante y que la puedas apuntar en tu cuaderno de notas. Ahora sí, eventualmente sí puedes transferir esa información que apuntaste en tu cuaderno de notas a un entorno digital cuando necesitas compartir dicha información con los demás miembros de tu equipo.
Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que esta información haya sido de utilidad. Y si tú utilizas un método distinto para tomar notas y que te funcione y que consideres que es efectivo, por favor compártelo con nosotros para seguir aprendiendo unos de otros. Te invito a que visites la descripción de este video para que descargues gratis mi guía para comunicarte de manera profesional. Y bueno, nuevamente recordarte que este episodio también tiene una versión podcast disponible en Spotify y en otras plataformas de audio para que también tengas esa opción. Muchísimas gracias y nos escuchamos y nos vemos muy pronto.